Bienvenidos una vez más a su canal educativo, su canal informativo. Yo soy Profe Leonardo. Para mí siempre es un placer poder saludarle, poder compartir con todos ustedes informaciones de suma importancia. Ya somos 82.661 las personas que han decidido apoyar todo este contenido que nosotros estamos haciendo, suscribiéndose a nuestro canal. Si todavía no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones y que compartas siempre el contenido que estamos haciendo. Quiero aprovechar para decirle que en la descripción de este video vamos a dejar diferentes enlaces de WhatsApp para que usted se vaya uniendo al grupo de su preferencia, o mejor dicho, del área al que usted pertenece. Vamos ahora sí a continuar, vamos a realizar una pequeña explicación de vamos a decir taller, ¿verdad? Vamos a decir taller de planificación educativa. Me lo habían pedido, me habían dicho mucho en los comentarios que hablara de ese proceso de planificación. Y nosotros vamos a tratar aquí, en este video, que lo vamos a dividir en varias partes porque es mucho el contenido, vamos a tratar los temas relacionados solamente a la planificación educativa, esos aspectos importantes que usted como docente que va a concurso de oposición, pues debe conocer. Vamos a tratar 10 preguntas en este video, 10 preguntas en otro video que vamos a hacer a continuación o más adelante, y así sucesivamente. No olviden compartir este contenido. Vamos a empezar con la pregunta número 1. Es un material que lo hemos elaborado, lo estamos elaborando. Pensamos agregar más aspectos que creemos bastante interesantes. Tenemos aquí, por ejemplo, la pregunta número 1 que nos dice: el diseño es el diseño elaborado por el docente, el cual incluye varios elementos que deben tener una coherencia y secuencia lógica entre sí. Opción A, planificación educativa. Opción B, planificación táctica. Opción C, planificación estratégica. Y opción D, planificación normativa. Señores, nos está hablando que es el diseño elaborado por el docente. El docente lo que elabora es la planificación educativa, ¿verdad? O sea, esa planificación educativa que usted elabora debe cumplir con esas características de que sea, que incluya elementos, varios elementos, que tenga una coherencia y que tenga una secuencia lógica, ¿verdad? Vamos a continuar, señores, con la segunda pregunta de este material. Están bastante interesantes estas preguntas. Dice aquí: ¿cuáles son los aspectos claves que deben dominar para planificar, o sea, que deben dominar para planificar de manera coherente en el ámbito educativo? ¿Cuáles son esos conceptos clave que usted como docente debe dominar para poder planificar de manera coherente en lo que es el ámbito educativo? Vamos a ver, la opción A dice: las estrategias de marketing, la asignatura que impartimos, el contexto del estudiante, los elementos de la planificación financiera. La opción B dice: la estrategia de planificación, la asignatura que impartimos, el contexto laboral, los elementos de la planificación de recursos humanos. La opción C dice: las estrategias de planificación, la asignatura que impartimos, el contexto del estudiante, los elementos de la planificación educativa y el diseño curricular. La opción C dice: las estrategias de planificación, la asignatura que impartimos, el contexto cultural, los elementos del diseño de moda. Fíjense, yo voy a descartar eso que me habla de marketing. Inmediatamente voy a descartar. Esos son distractores que yo coloqué aquí, claro está, para no poder formular bien las preguntas. Pero la opción correcta, señores, es la opción C, porque por la siguiente razón: cuando nosotros vamos a planificar esos aspectos claves, esos aspectos importantes que nosotros debemos dominar sí o sí, es la estrategia de planificación que vamos a usar. Ustedes saben que nosotros tenemos diferentes estrategias de planificación, por ejemplo, unidad de aprendizaje, eje temático, tenemos proyecto participativo de aula, proyecto de intervención de aula. Son algunas de las estrategias que nosotros tenemos. Entonces, lo primero es dominar bien esa estrategia de planificación. Luego, tenemos que dominar también la asignatura que nosotros impartimos. Por ejemplo, si yo imparto matemáticas, tengo que tener un buen dominio del área de matemáticas.
Si imparto sociales, tengo que tener un buen dominio del área social y así sucesivamente en las diferentes áreas. Debo conocer muy bien también el contexto de mis estudiantes, en qué contexto educativo yo estoy. Debo conocer los elementos de la planificación educativa. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, las competencias, los contenidos, las estrategias que voy a usar, las actividades, etcétera, 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 que lo vamos a ver más adelante en este material. Y también, claro está, debo conocer lo que es mi diseño curricular, que es como la Biblia de un docente. Entonces vamos a continuar, señores, con la pregunta número 3 de este material. No olviden, señores, compartir y suscribirse a este canal. Dice aquí, ¿cuáles son algunos ejemplos de estrategia de planificación educativa? Aquí tenemos la opción A, que dice unidad de aprendizaje, proyecto de investigación, proyecto participativo de aula, proyecto de intervención de aula y eje temático. La opción B dice análisis SWOT, matriz BCG, plan de marketing. Eso es más en el área de economía. Proyecto de intervención, análisis de riesgo. Eso es en el ámbito económico. Eso no tiene nada que ver con en el área educativa, pero tenemos que poner distractores, ¿verdad? Dice la opción C, unidad de aprendizaje, proyecto empresarial, proyecto comunitario, intervención psicoterapéutica y eje temático. Dice la opción D, unidad de producción, proyecto de construcción, proyecto de aula, de yoga, intervención quirúrgica y eje temático. Fíjense, la que más concuerda y debe ser así es la opción A. Nosotros debemos, entre los ejemplos de estrategia de planificación que vemos aquí, las estrategias de planificación son estrategia de unidad de aprendizaje, estrategia de proyecto de investigación, estrategia de proyecto participativo de aula, estrategia de proyecto de intervención de aula y estrategia de planificación por eje temático. Esas son las estrategias de planificación que establecen sí nuestro diseño curricular y ustedes deben conocer. Nosotros muchas veces nos centramos más en una estrategia que en otra porque cada estrategia tiene su particularidad y su momento de aplicarse. Por ejemplo, las que más usamos son, por ejemplo, la unidad de aprendizaje y ahora se está usando mucho proyecto participativo de aula, pero las otras estrategias también tienen su ámbito de aplicación y va a depender todo del contexto y del momento que nosotros queremos aplicarla como docente. Entonces vamos a continuar, señores, con la pregunta número 4 de este material. Dice aquí lo siguiente: ¿cuál es la descripción más precisa de la estrategia de planificación educativa conocida como unidad de aprendizaje? Dice aquí la opción A, una estrategia de planificación en la que se divide el contenido educativo en pequeñas unidades o módulos, lo que permite una mejor organización y seguimiento de los programados, de los progresos del estudiante. La opción B dice, una estrategia de planificación en la cual, partiendo de una situación de aprendizaje, se logra involucrar al estudiante en su propio contexto, haciéndolo sentir el protagonista de la construcción de sus propios conocimientos. Esta estrategia es ideal para la planificación basada en competencia. Dice la opción C, un método de enseñanza en el que el estudiante es asignado a un proyecto de larga duración que requiere una aplicación diversa de habilidades y conocimientos. La opción D dice un enfoque de planificación educativa que se centra en los aspectos teóricos de un tema, dejando la aplicación práctica para etapas posteriores. Fíjense, la descripción aquí más precisa para nosotros poder definir lo que es la planificación o la estrategia de planificación basada en unidad de aprendizaje es la opción B. Es una estrategia de planificación en la cual nosotros siempre partimos de una situación de aprendizaje. Esa situación de aprendizaje puede ser algo ficticio o una situación real. Mayormente se recomienda que parta de una situación real, una problemática de los estudiantes o del entorno estudiantil. ¿Estamos claros? Entonces, partiendo de eso, de esa situación de aprendizaje,
nosotros logramos involucrar al estudiante en su propio contexto. Por eso es que la situación de aprendizaje debe partir del contexto del estudiante, preferiblemente, haciendo sentir al estudiante que es el protagonista de esa construcción, de la construcción de sus conocimientos, y esta estrategia también es ideal para la planificación basada por competencia. Vamos a continuar, señores, con la pregunta número 5 de este material, diciéndole que no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir siempre el contenido. Me dejan en los comentarios qué tal le está pareciendo este material, qué tal le está pareciendo estos elementos de la planificación en sí, que son los que nosotros nos encontramos en el momento que vamos a planificar ya en aula. Dice aquí, la número 5. ¿Cuál es la secuencia correcta de los pasos a seguir al planificar utilizando la unidad de aprendizaje? Es decir, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que seguir cuando voy a planificar usando la estrategia de unidad de aprendizaje? Dice la opción A, elaborar la situación de aprendizaje, seleccionar las competencias que articulen con el problema descrito, realizar una secuencia didáctica, escoger las competencias, contenidos e indicadores de logro del currículo, elaborar una lista de problemas del entorno con los estudiantes y determinar las áreas curriculares que pueden obedecer al problema. La opción B dice elaborar una lista de problemas del entorno con los estudiantes, ¿verdad? Elaborar una lista de problemas del entorno con los estudiantes. Luego, elaborar una situación de aprendizaje. Luego, seleccionar las competencias que articulen con el problema descrito. Luego, determinar las áreas curriculares que pueden obedecer al problema, ¿verdad? Que obedecen al problema, mejor dicho. Y luego de ahí, nosotros escoger las competencias, contenidos e indicadores de logro del currículo y realizar la secuencia didáctica. La opción C dice, son respuestas un poquito largas, pero son muy interesantes porque recogen todo ese proceso que nosotros hacemos. Aquí dice, escoger las competencias, contenidos e indicadores de logro del currículo, realizar la secuencia didáctica, elaborar la situación de aprendizaje, seleccionar las competencias que articulen con el problema descrito, elaborar una lista de problemas del entorno, con los estudiantes, determinar las áreas curriculares que pueden obedecer al problema. Y aquí dice la opción de determinar las áreas curriculares que obedecen al problema, escoger las competencias, contenidos e indicadores de logro del currículo, realizar la secuencia didáctica, elaborar la situación de aprendizaje, seleccionar las competencias que articulen con la problemática descrita, elaborar una lista de problemas del entorno con los estudiantes. Fíjense, la opción correcta, señores, es la opción B. Y le voy a explicar la siguiente razón. Miren, aunque todas se parezcan y hablen prácticamente de lo mismo, aquí me está preguntando cuál es la secuencia correcta de los pasos que debe seguir al momento de utilizar la planificación por unidad de aprendizaje. Es decir, cuáles son los pasos cronológicos que yo debo seguir. Entonces, lo primero es elaborar una lista de problemas del entorno. Por ejemplo, contaminación sónica, contaminación ambiental. Yo elaboro como docente una lista de todos esos problemas con mis estudiantes. Debe ser con los estudiantes, porque los estudiantes tienen que participar de eso. Luego de ahí, partiendo de todos esos problemas, nosotros elegimos una problemática y elaboramos lo que es una situación de aprendizaje basado a esa problemática que seleccionamos de toda esa lista que nosotros realizamos al principio. Claro, todo eso junto con los estudiantes. Luego de ahí, nosotros vamos a seleccionar las competencias que articulen con el problema que nosotros acabamos de describir en nuestra situación de aprendizaje. Es decir, tomamos esa competencia de nuestro diseño curricular que vayan en concordancia con el problema que nosotros acabamos de describir. Luego de ahí nosotros podemos determinar las áreas curriculares que obedecen o que van relacionados, que pueden dar solución a ese problema. Y luego de ahí nosotros escogen las competencias, los contenidos, los indicadores de logros del diseño curricular de nuestro currículo. Y al final lo que se hace es la secuencia didáctica, que va a ser ese cronograma donde esos contenidos y esas competencias se van a ir desarrollando. Entonces, vamos a continuar con la pregunta número 6. Yo espero que ustedes estén entendiendo todo este proceso de planificación, este taller de planificación, le podríamos llamar así. Por eso es que digo
que teníamos que hacerlo en varios videos porque es bastante extenso y hay que explicar muchas cosas. Vamos a ver aquí. Pregunta número 6. Dice aquí, ¿cuál es la descripción más precisa de la estrategia de planificación educativa conocida como proyecto de investigación? Opción A dice, una estrategia en la que el estudiante se centra en un solo tema durante todo el año escolar, realizando una investigación en profundidad sobre dicho tema. La opción B dice, como su nombre lo indica, esta estrategia busca fomentar en los estudiantes el aprendizaje por medio de la investigación metodológica, en la cual el docente formulará ciertas preguntas para descubrir cuáles son los temas de interés para los estudiantes, tomando en cuenta que los temas deben ser elegidos de forma democrática y deben ser elegidos por los estudiantes. Hay que resaltar esta parte. La opción C dice, enfoque de enseñanza en el cual los estudiantes trabajan en pequeños grupos para investigar y resolver problemas del entorno real. Opción C dice, un enfoque de enseñanza que se centra en la precisión de la información y la memorización de los hechos en lugar de la investigación y el descubrimiento autónomo por parte de los estudiantes. Esa opción de yo la voy a descartar porque me está hablando de estrategia de proyecto de investigación, ¿verdad? De investigación. Entonces la opción correcta, señores, es la opción B. Y paso a explicar brevemente por qué. Miren, cuando se habla de proyecto de investigación, como su nombre lo indica, eso es una estrategia que lo que busca es desarrollar, fomentar en los estudiantes el aprendizaje basado por medio de la investigación, una investigación metodológica, en la cual el docente debe solamente formular ciertas preguntas, ciertas temáticas, ¿verdad? Y los estudiantes van a elegir la de su interés, tomando en cuenta que eso debe hacerse de forma democrática y deben participar los estudiantes en la toma de decisiones. Nosotros como docentes no podemos imponer un proyecto de investigación, tiene que partir del interés de los estudiantes. Nosotros simplemente le ponemos todo en la mesa y ellos eligen democráticamente qué tema van a investigar. Puede ser contaminación sónica, puede ser contaminación ambiental del entorno, puede ser contaminación comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son los que van a elegir qué proyecto de investigación van a realizar. Nosotros como docentes no podemos, no se ve bien, no estaría bien que nosotros hagamos interferencia en esa decisión, porque luego vamos a tener unos estudiantes que van a estar investigando algo pero que no van a disfrutar de esa investigación porque ellos en ningún momento quisieron investigar eso. Tengan cuidado con esos docentes. Vamos a continuar con la número 7, son 10 solamente. Se va a hacer un poquito largo el video, pero bueno, está bastante interesante el material. Dice aquí, ¿qué caracteriza la estrategia de planificación educativa conocida como proyecto participativo de aula? Esta es otra estrategia de planificación. Entonces, ¿cuál es la característica principal de esta estrategia de planificación? Dice la opción A. Son proyectos individuales donde cada estudiante debe resolver un problema de su elección sin ayuda de sus compañeros. Dice la opción B. Son proyectos donde los estudiantes deben colaborar con expertos en una disciplina específica para resolver problemas de alta complejidad. Dice la opción C, son proyectos que exigen la integración de todo el entorno de la comunidad educativa, como padres, madres, tutores, maestros, la comunidad y los estudiantes. Estos proyectos buscan que los estudiantes aprendan resolviendo problemas que afectan el interior de su propia escuela, fomentando el desarrollo del sentido crítico. Estos proyectos deben estar contemplados en el proyecto educativo de centro, que es un proyecto macro, vamos a decirlo así, es un proyecto macro donde es el centro educativo. Y el proyecto, lo que es la unidad, la estrategia de planificación por proyecto participativo de aula debe estar contemplada en el proyecto educativo de centro. Entonces, la opción D, dice, son proyectos que se enfocan únicamente en la colaboración entre estudiantes sin participación de otros actores de la comunidad educativa. Señores, la opción correcta, aunque usted la vea así larga y bien explícita, bien explicativa, ¿verdad? Es la opción C. El proyecto participativo de aula son proyectos que exigen la integración de los papás,
de los padres, de las madres, de los tutores, de la comunidad educativa, del docente, de los estudiantes, de la escuela completa. O sea, son proyectos que exigen la integración de todos esos actores. Estos proyectos buscan que el estudiante aprenda, resolviendo problemas que afectan el interior de su propia escuela, pero también puede ser de la comunidad, pueden involucrar la comunidad entera, formando el desarrollo, el sentido crítico. Estos proyectos también deben estar contemplados, como decía, en lo que es el PS, ¿verdad? O el PEC, como le dicen. Vamos a ver, señores, la número 8 de este material. Vamos a ver, aquí dice, ¿cómo se define la estrategia de planificación educativa conocida como proyecto de intervención de aula? Esta es otra estrategia de planificación educativa. Y esta se define, opción A, es un enfoque de enseñanza que se centra en el uso de tecnologías emergentes para mejorar los resultados de los aprendizajes del estudiante. La opción B se refiere a un proyecto en el que los estudiantes trabajan en conjunto para diseñar e implementar una intervención que mejore la calidad de vida en su comunidad local. La opción C dice, esta estrategia se basa en los problemas que afectan a los estudiantes en el aula en específico, por lo que no incluye a todo el centro educativo. Tiene como objetivo intervenir un caso buscando los problemas que afectan para de esta manera desarrollar los saberes. Esta estrategia puede incluir varias áreas curriculares que coincidan con esta aula. La opción D dice, es un tipo de proyecto que busca que los estudiantes se involucren en actividades de servicio a la comunidad como una forma de aprender lecciones importantes sobre la responsabilidad cívica y la empatía. Miren, señores, la opción correcta a esta pregunta es la opción C. Me está hablando de proyecto de intervención de aula. El proyecto de intervención de aula, a diferencia del proyecto participativo de aula, el proyecto de intervención de aula es más centrado a un aula específica, ¿verdad? A un curso en específico, y busca resolver un problema que afecta solamente a ese curso y puede involucrar, claro está, diferentes profesores que imparten diferentes asignaturas, pero que van a la misma aula y presentan el mismo problema. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los estudiantes de cuarto curso, de primaria, de secundaria, lo que sea, están teniendo problemas se les está haciendo dificultoso resolver problemas de operaciones básicas de matemáticas, ¿verdad? Pero eso me afecta a mí, que soy de matemáticas, pero está afectando, por ejemplo, al de ciencias naturales, que está dando física si es en secundaria, o que está dando algo que tenga que ver con operaciones básicas. Entonces nosotros como docentes nos reunimos y desarrollamos un proyecto de intervención de aula. ¿Para qué? Para resolver ese problema específico que se está presentando. Entonces la opción correcta, señores, es la opción C. Vamos a ver la número 9. Ya solamente faltan 2 de este material. Vamos a ver, dice, ¿qué caracteriza a la estrategia de planificación educativa conocida como eje temático? Opción A, se refiere a un tema central que se elige al comienzo del año escolar y se incorpora en todas las áreas de estudio. La opción B dice, el eje temático es una estrategia que tiene como objetivo integrar varias áreas del saber alrededor de un tema. Esta integración debe seguir una asociación de interrelación entre las áreas que genere una estructura coherente. La opción C dice, se refiere a un método de enseñanza en el que se selecciona un solo tema y se profundiza en él a lo largo del año escolar. La opción D dice, el eje temático es una estrategia de planificación que prioriza los temas más importantes en el campo de estudio, pero no busca integrar áreas del saber. Señores, la opción correcta es la opción B. La planificación o la estrategia de planificación por eje temático se caracteriza principalmente por ser una estrategia que busca o que tiene como objetivo integrar varias áreas alrededor de un solo tema. Esta integración debe hacerse mediante una asociación de
de esas diferentes áreas y que debe generarse siempre una estructura coherente a esa situación. Entonces, señores, vamos a ver ya la última pregunta de este material. Le invito a suscribirse y compartir este y otros contenidos. Dice aquí, ¿cuáles son los elementos que deben considerar al realizar una planificación educativa? ¿Cuáles son esos elementos que usted como docente debe considerar cuando va a realizar una planificación educativa? Vamos a verlo. Dice aquí, estudio de mercado, estrategia de marketing, análisis competitivo, análisis financiero, implementación y situación de aprendizaje. Opción B dice competencia, propósitos, indicadores de logro, contenidos, estrategias, técnicas, actividades, recursos, evaluación y situación de aprendizaje. Dice la opción C, estructura organizativa, necesidades del cliente, análisis de la industria, desarrollo de producto, cadena de suministro. Opción D dice estudio de factibilidad, identificación de riesgos. Ya eso es para el ámbito empresarial, industrial y económico. Entonces, la opción correcta, señor, es la opción B. Cuando nosotros como docentes vamos a realizar una planificación educativa, los principales elementos que debemos considerar al momento de realizar esa planificación es las competencias, que estas son fundamentales y son específicas. Las fundamentales son competencias macros, las específicas me las va a dar cada una de las áreas. Por ejemplo, si yo soy de matemática, tengo unas competencias específicas de matemática, una competencia específica ahí también para cada una de las asignaturas, lengua española, sociales, naturales, ¿verdad? Tienen diferentes competencias específicas. Entonces, dependiendo del área, usted usa una competencia específica. Debe conocer el propósito de esa clase, de esa planificación. Debe luego tomar esos indicadores de el diseño curricular, esos indicadores de logro, que son como, vamos a decir, una especie de que me van a ayudar a medir ciertas competencias. Debo conocer también o seleccionar esos contenidos que son como mediadores. Debo tener las estrategias adecuadas, debo usar las técnicas adecuadas, debo diseñar actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje bien adecuadas para impartir y desarrollar mi planificación, ¿verdad? Debo tener los recursos, debo hacer evaluación, pero lo más importante, que lo puse también de último, es la situación de aprendizaje. Nosotros prácticamente tenemos que tener en nuestra planificación, si es una planificación de unidad, si es de proyecto, etcétera, 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 tenemos que conocer y partir toda nuestra planificación basando o girando en una situación de aprendizaje que preferiblemente sea de un contexto real. Señores, gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir siempre el contenido que nosotros estamos haciendo. Para nosotros siempre es un placer poder colaborar con todos ustedes compartiendo estos contenidos que le van a servir de mucho en este concurso de oposición. Suscríbanse, activen la campanita y compartan. Nos vemos en un próximo video.